Bienvenidos a Civilcraft Games, un universo extendido de juegos. Bien, aquí estamos una vez más en Star Citizen. Y bueno, hoy vamos a dedicarnos al comercio. Y la mercancía que vamos a mover hoy va a ser Laranite. Y bueno, les voy a enseñar todos los lugares en el que podemos encontrar este producto. Este producto lo podemos comprar a un precio máximo de 27.81 por unidad y el mínimo de 27.33 por unidad, dependiendo de los lugares en el que vayamos a comprarlo. ¿Dónde podemos venderlo? Pues bueno, podemos venderlos en Microtech, en la ciudad de New Babish, en el TDD, en Art Corps, en el área 18, en el TDD, y en Lordville, en Hurston, en el CBO. Ok, bueno, entonces vamos a pedir la nave. Y bueno, nos van a dar, está en la plataforma B10. Así que bueno, vamos hacia allá. Bien, y como vemos estoy totalmente de rojo porque estamos aquí en Star Citizen celebrando el nuevo año lunar del tigre, celebrándolo aquí en Star Citizen y en Civilcraft Games desde el 1 de febrero y hasta el día 15 de este mismo mes. Y aquí está en la plataforma número 10 lo que es mi nave Constellation Aquila, una nave exploradora. Y mira nomás qué hermosa vista tenemos ahí a Crusader, el planeta Crusader, frente a nosotros aquí en la plataforma de Port Olisar, aquí frente al planeta. Y bien, entonces nada, vamos a montarnos en nuestra hermosa y querida nueva nave Constellation. Y bueno, hay que meterle manos a la obra. Bien, entonces nada, ya estamos aquí. Ahora sí, vamos a prender la nave, vamos a encenderla. Listo, era nomás qué bonita interfaz, qué clase de tablero más chulo tenemos aquí. Bien, vamos a pedir permiso para irnos. Recuerde que este permiso lo puedes eh, activar o pedir desde el F11 o desde el F1 o desde aquí, desde la interfaz de la nave, que es como me gusta a mí usarla. En especial en este tipo de naves grandes, así que tiene un tablero muy hermoso en el dashboard que tiene esta nave así preciosísima. Bien, entonces ahora sí. Bien, entonces ahora vamos a encender el motor de Quantum con la tecla B. Luego con la tecla F2 vamos a abrir el mapa. Vamos a ir nuestro primer destino, Sailing, la luna de Crusader Sailing. Ahí es donde vamos a ir primero. Ese va a ser nuestro primer destino. Y pendiente porque vamos a ir al lugar exactamente donde venden el Laranite aquí en Sailing, ¿ok? Bien, una vez aquí en Sailing, lo que vamos a hacer es buscar la pequeña estación de minería llamada Tram and Majors
Mining. Y ahí es a donde vamos a ir como nuestro primer destino para comprar nuestra primera carga de lo que es Laranites. Bien, pues aquí estamos ya en lo que es Tram and Meyer Mining, esa pequeña estación que vemos ahí abajo. Y bueno, lo que tenemos que hacer aquí ahora es simplemente vamos a descender, vamos a aterrizar acá y vamos a entrar dentro de la estación y vamos a comprar toda la existencia del Aranai que haya aquí, o por lo menos lo que nos alcance con nuestro dinero, ¿ok? Porque bueno, ahora sí otra vez volvimos a perder todo el dinero que teníamos y tenemos muy poquito de vuelta. Ya le contaré la historia del problema que suscitó aquí y perdí todo el billete, pero bueno, no hay problema con esto porque nos encanta mucho el Star Citizen y nada, seguimos aquí metiéndole caña a esto. Bien, bueno, ya estamos acá, ahora sí. Vamos a, vamos a ir abajo. Vamos a utilizar este ascensor. El mismo que utilizamos para entrar, lo utilizamos para salir de la nave. Bien, recuerda que estamos en un lugar que no tiene eh, control de amnistía, o de amnistía digo yo, de armisticio, por lo que cualquiera puede atacarte aquí, a ti o a tu nave. ¿Ves? Estas plataformas pequeñas de minería no tienen armisticio, por lo que si puedes hacerlo rápido, cuando llegues al lugar, siempre asegúrate de que no haya naves alrededor, de que no prendan los sensores de misiles ni nada dentro de tu nave. Entonces, pues nada, aterriza rápido, entras aquí a esta estación de minería pequeña, muy bonita de por sí, y buscamos siempre esta consola. Bien, entonces aquí vamos a darle en comprar, buy, le presionamos aquí, seleccionamos nuestra nave y aquí vamos a buscar lo que es Laranites y vamos a comprar todo lo que haya en existencia o todo lo que nos alcance con nuestra nave. Esta primera compra es de 75.000, casi 76.000. Le damos aquí, aquí también para completar la compra. Listo. Y ahorita nos quedan un poquito más de billetes, así que vamos a comprar lo último que queda. Y bueno, no quedan más que 9 pedacitos más, vamos a comprarla. Listo. Bien, ahí estamos, ahora sí. Bien, entonces ahora ya nomás nos retiramos de la consola y nos vamos a la nave. Bien, entonces ya estamos fuera de la estación de minería, vamos hacia la nave, esta hermosa nave de Civilcraft Games. Y bueno, quiero mostrarle esta hermosa vista que tenemos aquí. Mira tú nomás qué cosa más linda, tío. Fíjate, mira. Esto sí es lindo, ¿eh? Mira tú nomás. Dime si no es lindo esto. Y bueno, aquí en primera persona también para que se mire bien. Allá tenemos a el planeta Crusader. La que estamos aquí en una de sus lunas. Esta es Selin. Y nada, ahora sí. Que nos estamos jugando el pellejo aquí. Entre más minutos estamos acá. Porque pues aquí no hay armisticio. Entonces es mejor estar dentro de la nave siempre preparado para cualquier contingencia. Y nada, pues entonces aquí vamos a ver en la parte de la bodega de la nave. Ahí podemos ver todas las cajitas de Laranai que pudimos comprar o las que habían en existencia en este caso. Y a la buena que no había mucho en existencia porque tampoco que tuviéramos muchos billetes. Bien, entonces esta la vamos a ir a vender a área 18 en Lordville. Como vemos nos quedan 22.000.
de 98.000 con lo que comenzamos. Así que bueno, hicimos una buena compra y ahora veremos cómo nos reditúa esto, ¿ok? Así que nada, vámonos de aquí. Entonces bueno, nada, vamos a aprender el motor de Quantum. Vamos a abrir lo que es el mapa del sistema. Vamos a buscar el sistema planetario de ArcCorps. Le vamos a dar a Setup aquí o Set Road. Y nada, ya tenemos listo aquí. Vámonos. Vámonos. Y bueno, pues ya estamos aquí en lo que es ArcCorps. Fue un viaje de más de 43 millones de kilómetros, así que bueno, tuvimos que hacerle un corte. Ya estamos aquí. Ahora lo que tenemos que hacer aquí es buscar la capital. En este caso, aquí en ArcCorps lo es Área 18. Y bueno, ahora sí. Vamos a irnos y vamos a ver esta hermosa vista de cómo llegar al planeta aquí, cómo llegar a la ciudad de ArcCorps a través de esta vista panorámica que tenemos desde fuera de la nave. Mira qué cosa más linda, tío. Mira tú nomás qué belleza. Y bueno, así como se ve aquí es como se miraría en la vida real, como lo mirarían los astronautas cuando llegan de la estación espacial. Y nosotros tenemos la oportunidad de ver esta hermosa vista aquí en Star Citizen solamente. Bien, ya hemos pedido permiso y ya estamos aquí a por entrar a la plataforma que nos han asignado. Recuerda siempre cuando estás entrando a la plataforma de mirar desde adentro, ver ese icono que se ve ahí, ese mismo, y fijarte bien que esa es el área en el que te toca aterrizar, porque si hay varias abiertas y tú entras en la equivocada te van a reventar la nave y vas a perder todo lo que lleva dentro de ella. Así que siempre asegúrate desde adentro que esa es el área y luego si puedes, así como hago yo, desde afuera tengo una mejor percepción o un mejor ángulo de lo que estoy haciendo. Y entonces pues nada, acomoda o coloca la cámara, asegura una vez más desde adentro de que ese es el lugar. Y bueno, entonces ahora sí. Recuerda que para descender con tu nave, lo único que tienes que utilizar es el drop ball o la bolita del ratón. Con esa le vas a dar la velocidad mientras mantienes el control izquierdo de tu teclado presionado. Ok, así es como se aterriza fácil. Presionas control izquierdo, lo dejas presionado mientras con la bolita del ratón o la rueda del ratón hacia frente y hacia abajo va dándole la velocidad que tú creas pertinente para poder entrar y descender de forma segura hasta tocar el suelo. ¿Ok? Recuerda que aquí en este juego no tenemos un piloto automático que nos ayuda a entrar, sino que tenemos que hacerlo nosotros solos. Pero cuando ya estás cerca del suelo, entonces sí puedes hundir el control, no, puedes hundir la tecla N y ella ya se encarga de anivelar la nave y de ponerla en medio de la plataforma. Asegúrate siempre en cuanto tocas suelo que la plataforma te diga landing complete. Si no te dice eso, es que hay un bug y tienes que salir de la nave pero a 100. ¿Ok? Ahorita lo vamos a enseñar más adelante que es lo que tienes que hacer, pero ahora pues todo está bien. Dijo landing complete y como vemos el icono ha desaparecido
no se ve por ninguna parte el icono de donde nos mostraba el aterrizaje, por lo que todo va muy bien. Entonces nada, vamos a salir otra vez de la nave y vamos a ir, como hemos aterrizado bien, lo que voy a hacer es que le voy a dar un tour por aquí mientras llegamos al lo que es el TDD de aquí, donde vamos a vender nuestra mercancía. Entonces vamos a agarrar aquí el ascensor, y aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir caminando tranquilo, como que aquí no pasa nada. El ascensor en veces tarda bastante en llegar, en veces lo hace rápido, así que no desesperes. Y bueno, aquí nos acercamos la cámara y le damos al último cuadrito, que es donde siempre tenemos que ir. Aunque tengan nombres diferentes, siempre ahí es donde tenemos que presionarle para llegar al área donde están las computadoras o consolas para poder pedir que la nave sea guardada, ¿okay? En un lugar seguro para poder después hacer nuestras transacciones de forma tranquilo. Como vemos, pues nada, aquí vamos hacia las consolas y una vez aquí localizamos nuestra nave. Recuerda que para interactuar con cualquier cosa, lo único que necesitas es presionar la tecla F, dejarla presionada mientras con el ratón y el clic izquierdo vas interactuando con las cosas, ¿ok? Bien, entonces ahora vámonos en este tours. Una vez que salimos de la consola, pues nada, lo que tenemos que hacer es esto: caminar hacia lo que es el custom area. Y bueno, estos custom area en todas las plataformas te van a llevar siempre a donde están los vehículos. Siempre tienen diferentes nombres, ok. Así que nada, igual te van a llevar, por ejemplo aquí en lo que es área 18, te va a llevar hacia donde está el tren de pasajeros que nos va a transportar a cualquier parte que queramos ir de la ciudad. Parece ser que es bastante tarde noche porque siempre está lleno de NPCs o de otros jugadores que estén aquí. Bien, faltan 10 segundos para que llegue nuestro transporte. Y bueno, hemos llegado bastante tarde en la noche, ¿eh? Así que nada, vamos adentro. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar este sillón acá, un lugar de esta butaca, y aquí nos vamos a sentar a descansar. Mientras, pues nada, mientras viajamos, voy a ponerle aquí la camarita. Ahí, aquí. Chévere, ¿ves? Lo bueno del juego es que hay muchas formas. Puedes ir parado, puedes ir sentado en cualquiera de estas butacas. Tú y tus amigos, si estás jugando con compañeros. Chévere, Civil se ve muy bien. Y recuerda que estamos, pues nada, celebrando el año lunar del tigre aquí en Star Citizen y en Civilcraft Game. Por eso, bueno, me ven que estoy de rojo. Y bueno, mientras llegamos allá, le invito a que se suscriban aquí al canal de Civilcraft Games y active la campana de notificaciones para que no te pierdan nada de lo que pasa en Star Citizen aquí por Civilcraft Games. Y les recuerdo también que ya puedes unirte aquí al canal de Civilcraft Games como miembro VIP y como ayudante de soporte del canal con solamente $2.99 al mes. Y puedes recibir hasta 6 insignias del canal, 6 insignias que lo catalogan como un compañero leal al canal. Y estas insignias serán visibles cuando estés en el chat de en vivo
Y también pues le da la oportunidad de ser mencionado aquí en el canal, en los videos, no solamente en el final del video como formato de crédito, dándole el agradecimiento, sino que también le podemos dar mención aquí en los vídeos, dándole el reconocimiento por ser uno de los miembros leales, fieles, que ayudan a soportar el canal. Bien, entonces como vemos aquí ya, esto es muy hermoso aquí, este juego, y donde quiera que tú vayas, estas ciudades todas son totalmente diferentes, es una belleza. Bien, pues nada, ya estamos aquí entrando a lo que es la plaza. Y aquí en esta plaza es donde se encuentran pues varias secciones. Y entre ellas, pues bueno, la primera que vamos a encontrar es esta. Y aquí está nuestro lugar, la oficina del TDD, que es a donde vamos a vender el producto que traemos, o la mercancía, en este caso el Laranite que traemos con nosotros. Bien, llegamos aquí a donde están las consolas. Y bueno, vamos a interactuar con ella, como le dije, F siempre. Entonces vamos a darle aquí a Sell, que es venta o vender. Seleccionamos nuestra nave, el producto que traigamos para vender. Vemos que nos van a dar 85.000. Y bueno, y aquí tenemos una ganancia más o menos de 10.000. Bien, le damos ahí, le damos acá, aquí para asegurarnos que está la venta lista y ya, listo. Empezamos con 98 y tenemos 107.000, por lo que prácticamente alcanzamos los 10.000 en esta primera venta. Ok, bueno, entonces ya estamos de regreso aquí a donde están las consolas. Y ahora pues nada, vamos a pedir la nave para irnos de aquí. A ver aquí. Ahí vamos a pedir la nave. ¿A qué plataforma nos toca? Siempre es la misma. Ahí está, en el hangar número 4. Y bueno, vamos para allá. Y nada, gracias a la edición, pues nada, ya estamos de aquí en la nave. Y bueno, hemos pedido permiso para despegar. Y vámonos, siempre sal con mucha cautela, con suavidad. Ahí. No vaya a chocar con nada. Asegúrate siempre de guardar el tren de aterrizaje. Prendemos los motores y nos vamos. Pero como siempre no podemos dejar Lordville, no podemos dejar el área 18 sin ver esta hermosa y preciosa vista de esta ciudad. Sea de día o sea de noche, siempre es hermosa esta vista de esta inmensa ciudad, tío, que tenemos aquí abajo. Es una belleza. Mira tú nomás. Y bien, ya que estamos aquí en Hardcore, vamos a visitar la luna de Walla. Exactamente, vamos a visitar la luna de Walla, ya estamos aquí. Y aquí vamos a ir a dos lugares, a dos destinos diferentes, ¿ok? El primero que vamos a visitar es Hardcore Mining, área 056. Este va a ser
nuestro primer destino aquí en la luna de Wala. Pues ya estamos aquí en lo que es el Hardcore Mining Area 056. Y nada, vamos a ver si tenemos suerte en esta y ahí aquí Laranai también. Recuerda, solamente estos son los lugares donde vas a encontrar Laranai en el sistema Stanton, ¿ok? O sea, en el sistema en el que jugamos todos, porque nomás hay un solo sistema ahorita. Yo no me canso de jugar este juego, no me canso de ver esta belleza, tío, aunque venga a este lugar montones de veces. Mira para allá qué cosa más linda, ¿eh? Ya te digo yo. Pero bien, entonces ya estamos aquí. Vamos a siempre buscar el lugar que tiene estas lucecitas prendidas en esa torre. Entramos, como se entra en cualquier lugar. Presurizamos o despresurizamos. Buscamos siempre la consola de, de comercio. Y bueno, venimos aquí a comprar. Y como vemos aquí no hay, está en rojo, por lo que no hay Laranite aquí. Y como no venimos a buscar ningún otro producto, solamente ese, pues nada. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a probar suerte en esta misma luna, pero en la otra estación de minería. La otra estación de minería donde vamos a ir es la Hardcore Mining Area 045, ¿ok? Así que nada, vamos a agarrar nuestra nave y arrancamos hacia allá. Bien, cuando salimos del planeta, lo primero es buscar una de estas áreas OM, sea 1, 2, 3, 4, 5 o 6, pero este que está aquí, mira, uno como este, una ventana de salida de aquí. Esto lo que hace es que nos aleja bastante de la luna o del planeta y de esta manera podemos eh, ver hacia atrás, bajamos toda la velocidad de la nave y volvemos ahora sí. Y aquí tenemos una vista más amplia de lo que estamos buscando. Y bueno, una vez que lo consigamos, lo dejamos marcado, esperamos que se calibre y nos vamos.
Y bien, aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a aterrizar una vez que lleguemos a la plataforma y vamos a buscar, vamos a entrar y buscar lo que es la consola de Trading and Shipping, que es la consola de comercio de, del área para poder comprar pues el producto que sea que vayamos a buscar en estos lugares, en este caso Laranite. Como vemos en estas áreas, en estas estaciones de minería que tienen plataformas de aterrizaje son un poco más seguras porque estas sí tienen lo que es una zona de armisticio, por lo que no te pueden matar ni destruir tu nave. Así que es un poquito más segura. Igual siempre tienes que estar pendiente porque cuando salgas o cuando llegues te vas a encontrar eh, con alguna otra nave. Y como vemos, pues aquí sí que hay. Vamos a comprar toda la existencia o lo que alcance con el dinero que traemos. Okay, bien, vamos a darle aquí. Aquí nos gastamos 101 de los 107.000 que tenemos. Y bueno, vamos a comprar. Hay más en existencia de lo que podemos comprar nosotros, así que vamos a comprar hasta el último AOSE, o sea, hasta el último crédito que tenemos. Que es, aquí se llaman AUS, ¿ok? Créditos es lo mismo. Ok, chévere. Ya compramos y bueno, nos hemos quedado prácticamente en cero. Así que esperemos que no nos pase ningún incidente o accidente para no quedarnos limpio, o sea, sin billetes, sin crédito, sin ni un centavito. Así que nada, vamos. Vamos a abrir acá el ascensor. Bien, como vemos me he quedado prácticamente en bancarrota. Pues bien, gracias a la magia de la edición volvemos una vez más aquí. Les recuerdo siempre de estar pendiente de que esta sea el área que te toca. ¿Ok? Y aterrizamos. Como siempre utilizando la ruedita del ratón y el botón de control. Entonces nada, vamos, aterrizamos aquí. Y en este caso sí que vamos a ver cómo es que no funciona bien la plataforma. Esta aquí hoy vemos que no me va a detectar que estoy ya aterrizado, que ya he descendido y entonces sí, vean lo que hay que hacer porque esto es bien importante para que no vayan a reventar tu nave, tío. ¿Ok? Recuerda que hay un tiempo límite para poder aterrizar. ¿Está bien? Así que vamos a aterrizar, vamos como siempre tranquilos porque no sabemos qué es lo que nos va a pasar realmente. Entonces, pues nada, vamos a esperar aquí a que nos... Bien, como vemos aquí, en la pantalla no va a aparecer nada. Aquí no nos han detectado que estamos dentro. Tampoco nos han dicho landing complete. Así que si en el primer segundo, 2 segundos no te dicen nada, apaga la nave rápido. Ok, sal de aquí. Vas a ver el icono ahí, que si ese icono sigue activo es que todavía no te han detectado. Por lo que tiene que inmediatamente salir como alma que lleva el diablo, o sea que te está siguiendo el demonio. Y tienes que coger como hicimos en Puerto Rico la Jujilanga, pero eso es así en tío. ¿Ok? Porque tiene un tiempo límite.
Si no, te van a reventar la nave y vamos a perder todo. En este caso, pues yo perdería todo porque estoy utilizando hasta el último AUS, hasta el último crédito. Entonces vamos a darle aquí. Abrió rápido el ascensor. A veces no abre rápido, por lo que no te pongas tan nervioso. Ok, recuerda que estamos jugando un alfa. Y bueno, tiene algunos erroritos. Esto te puede pasar tanto en la primera visita a la ciudad como la segunda o la tercera. Bien, como vemos aquí no tengo tiempo de caminar ni de mirar, sino de salir en mandado rápido hacia la consola. Y lo primero que tenemos que hacer rápido es buscar, localizar nuestra nave y pedir que nos la guarden. Una vez que le cliqueamos ahí, nos la guarda. Una vez guardada la nave ya no hay problema. Pero si te quedas ahí, vienes con tu lentitud y con tu demora y ya perdiste. Bien, ya estamos aquí dentro de... Ahora vamos a entrar por acá, por este lado, y siempre entro por el otro. Bien, ahora sí. Ya estoy contento porque a pesar del error al principio de la nave, no la hemos perdido y tenemos todo aquí. Bien, vamos a ponerle ventas aquí. Vamos a darle acá, seleccionamos nuestra nave, el producto que vamos a vender. Y pácata, mira para allá, 118. Por lo que tenemos entre las dos ventas que hemos hecho, pues hemos hecho más o menos unos 23.000, como vemos 119.000, unos 23.000 o más. Así que recuerda, siempre entre más tú puedes comprar, más vas a ganar. ¿Ok? Pero si tú no eres de lo que te gusta perder mucho, pues no gastes todo tu dinero. ¿Okay? En una sola compra, compra poquito y vienes y vas. O si eres como yo, muy arriesgado, pues no pasa nada, te compras todo y ya. Y bien, nada, mientras espero el transporte a que llegue, pues te voy a dar los últimos dos lugares en el que puedes ir. Recuerda, primero visitamos la luna de Selin, luego visitamos la luna de Wallace y ahora nos toca visitar lo que es la luna de Arial, que también tiene dos lugares que podemos visitar y comprar el Laranite. Esta área queda en Hurston, ¿okay? Esta Arial es una luna de Hurston. Y los dos lugares en el que puedes ir es HDMS Latam, HDMS Berserk. ¿Okay? Esos son los dos lugares en el que puedes ir en Arial. Recuerda que todos los nombres aparecen aquí, así que si miras todo el video vas a ver el nombre de la luna, los nombres del lugar donde tienes que ir, todo. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto del video. Recuerda, esto es Civilcraft Games y nos vemos en un próximo video.